esta vez les quería compartir a ustedes el tema de coagulación intravascular diseminada. Como vamos a ir viendo, la coagulación intravascular diseminada es más común de lo que nosotros creemos, pero no estamos sensibilizados, no la sabemos manejar y no la sabemos diagnosticar. Entonces, voy a hacer una introducción con este artículo. Hay muchas de las diapositivas para evitar en la traducción mala interpretación, los voy a colocar en inglés, me disculpan por eso de antemano. Este es un artículo de la American, de ASH, de American Sociedad de Hematología, publicado en Hematología en el 2009, que hace referencia a la coagulación intravascular diseminada y su presentación. Entonces, lo que vamos a revisar primero es un caso clínico, ¿sí? De un paciente que está de cumpleaños, tiene 50 años, ¿sí? Y tiene una historia conocida de una hepatitis avanzada. Y los mejores amigos, lo que hacen los mejores amigos, para celebrar el cumpleaños, le invitan a comer ostras crudas y mariscos, todas las cosas. Y el paciente, hasta las pocas horas de la fiesta, desarrolla fiebre, confusión, malestar general, y por esa razón es ingresado al salón de urgencias, el salón de emergencias. Allí se interpreta por la presencia de la fiesta, por el diferente consumo de alcohol, que el paciente tiene un estado de embriaguez, y lo primero que se le hace es aislarlo en un salón más oscuro y se le toma un nivel de etanol en sangre que reporta 180 miligramos por decilitro. ¿Sí? El paciente, miren que eso pasa en todos lados, hasta en los hospitales del mundo, lo ven en estado de embriaguez, en la historia clínica. El paciente está tomado, pongámoslo ya en un salón oscuro, ¿sí? Y él empieza a presentar equimosis por todo el cuerpo. El PT es de 10.7 segundos, un PTT de 68 segundos y un rectángulo cardiacal de 48.000. Tiene un pH de 7.08, pues una acidosis alcohólica podría dar eso, de la equimosis, los tiempos prolongados. El dímero es marcadamente positivo, ¿sí? Y se le hacen cultivos de sangre. El paciente empieza con epístasis, empeoramiento de la acidosis y deterioro de su estado general. Entonces, no sé si alguien quiera comentar algo o seguimos. O sea, estamos sesgados porque estamos hablando del tema de coagulación intravascular diseminada, pero estos tiempos prolongados, esta trombocitopenia tan profunda en un cuadro que se está estableciendo en horas, estamos hablando de 12 horas, eso no es por consumo de alcohol, obviamente. Además, el valor de 180 miligramos por decilitro no es algo de un nivel tan alto como para deteriorar tanto un paciente. Ese es el primer caso. Y ahí tenemos un segundo caso de un hombre de 60 años con historia de esofagitis, con obstrucción esofágica, y se le encontró un adenocarcinoma en el esófago distal. Se le hace una esofagectomía, los márgenes son positivos, los márgenes de reducción posterior a la cirugía, y en pocos días comienza con dolor del miembro inferior, con hinchazón. Los estudios revelan una trombosis venosa profunda. Fue tratado con infusión de heparina. Al sexto día, pues el INR, y concomitantemente se agrega Coumadin, un anticoagulante oral, 2.7 segundos. La terapia con heparina se para y egresa. Él vuelve a presentar nuevamente empeoramiento de su cuadro clínico, ¿sí? Rápidamente se instala el dolor y se observa pues, unas plaquetas de 300.000 al momento de la egresa de 160.000. Es el segundo caso clínico. Ya tenemos dos casos clínicos. Uno es una historia de cáncer, o sea, el caso clínico de cáncer es muy diferente al otro, donde el desarrollo no se ubica en horas. El paciente en el cuadro previo se va presentando más una historia como de sangrados, prolongación de tiempo, trombocitopenia, epístasis, lesiones en piel, quimótica, ¿sí? Los dos casitos que tenemos, vamos a ver qué pasó. Para el caso número 1, lo que le pasó a nuestros pacientes, el diagnóstico clínico fue confirmado por cultivos en sangre, en materia fecal, de Vibrio magnificus.
una pregunta de ingreso a los exámenes norteamericanos para los que los han presentado, los STEM y todo eso del equilibrio magnífico asociado a tomar agua salada o al consumo de mariscos crudos, y por eso una septicemia. Él hizo una terapia con antibióticos, pero recordamos la clínica, los paraclínicos, y pienso que ya es muy tarde, ¿no es cierto? Con esa presentación hace una flúpera fulminante, necrosis en piel, avanza rápidamente, se le agrega infusión de heparina, él hace un síndrome de falla orgánica múltiple, hace un colapso cardiovascular y la autopsia revela que tiene una coagulación intravascular diseminada. Tenía una historia de hepatitis C, ¿me escuchan? Y pues era el diagnóstico de un infarto adrenal hemorrágico por una insuficiencia suprarrenal que también empeora el cuadro, y su hepatitis es el resultado de la necropsia. Entonces ya tenemos un cuadro de esa idea, a veces no estamos tan familiarizados. En el caso 2, que también es de coagulación intravascular, ahí digamos que una trombosis venosa profunda luego recae a pesar de la terapia con warfarina, y este es un síndrome de Trousseau. Hace poco realicé un estudio que se presentó en Nash en diciembre del año pasado, donde desde la primera manifestación de un fenómeno trombótico puede ser el cáncer, el famoso síndrome de Trousseau. A veces tenemos cánceres ocultos pancreáticos o de cualquier otra etiología, y se descarta la probabilidad de una trombocitopenia inducida por heparina. Sin embargo, se le agrega fundaparinos. El test de ELISA para la trombocitopenia inducida por heparina es negativo, el paciente mejora el regreso. Entonces quería hacer la introducción con esos dos casos, el primero con una 6D y el segundo con un síndrome de Trousseau. Entonces, ¿qué es lo importante? Los casos quiero que los tengan en mente, porque lo primero que debemos tener en cuenta es que la coagulación intravascular diseminada es una enfermedad per se, siempre es desencadenada o secundaria a una enfermedad de base. Entonces, eso creo que lo tengan bien en cuenta, porque es uno de los criterios diagnósticos para la CID. Debemos tener una enfermedad de base para pensar en una CID. Y la característica grande de la CID es que hay un imbalance entre el sistema de coagulación y la fibrinolisis. Recordemos que tiene que haber una hemostasia en el sistema de generación de coágulos y el sistema fibrinolítico que los deshace. Se da ese desbalance y se caracteriza por activación y consumo de proteínas de la coagulación, de plaquetas y sistema fibrinolítico. Entonces los pacientes conceden por un lado sangre y por el otro hacen trombos. Esa es la característica grande. Bueno, con lo que les acabo de decir, a veces hay eventos que son localizados. Uno de los eventos que puede generar una serie es el trauma craneoencefálico. No se conoce exactamente bien la fisiopatología, pero puede ser un trastorno de la coagulación sistémica. A veces pues hay una alteración del flujo sanguíneo y el consumo generalmente antitrombina 3. Estos mecanismos de coagulación se pueden ver, son sobrelapados, es decir, el sistema fibrinolítico le gana la cascada de la coagulación, y ahí tenemos constituido el síndrome de la CID. Entonces, la CID también se clasifica en aguda, y la CID aguda pues, se establece rápidamente, predomina la coagulopatía, ¿sí? Y los síntomas en la CID aguda son el sangrado y el shock, como el caso de nuestro paciente. Generalmente, o la que más desencadena la CID aguda es la infección severa, y otros consideran pues, complicaciones obstétricas como el embolismo del líquido amniótico. Y la CID crónica es más larvada, se establece más lentamente, se observa en semanas, y el síntoma preponderante es la trombosis.
Y digamos que una de las enfermedades que más desencadena anemia crónica es el cáncer. Para que lo tengamos en cuenta, o sea, yo en hemato-oncología sí he tenido la oportunidad de ver CID, secundaria cáncer gástrico, y de hecho los fenómenos trombóticos son la segunda causa de mortalidad en el paciente oncológico. La primera son las infecciones y la segunda son los fenómenos trombóticos, y uno lo ve en la práctica clínica diaria, paciente con cáncer de mama, pulmón, cáncer gástrico, cáncer de colon, etc. Aparentemente clínicamente estable, y el otro día amaneció choqueado, ahora tiene un tromboembolismo pulmonar o ACNCB como manifestaciones bien catastróficas. Y una de las cosas que más me llama la atención es que no hay ninguna escala en el mundo que diga que pacientes con cáncer, o sea, deberían anticoagularse antes de que hagan el evento trombótico. Me pude revisar la literatura, si tenemos el score de Wells, el score de Ginebra, y el cáncer es un factor de riesgo para el desarrollo de trombos. Pero nadie ha dicho, o sea, pacientes con qué características o con qué tipo de cáncer o con qué clase funcional deberían anticoagularse antes de que se dé el evento. Eso no lo hay. Bueno, entonces dice patológicamente ya más o menos hablamos. Vimos que las células endoteliales y los monocitos por injuria tisular o sustancias tóxicas generadas por bacterias. Recordemos que el lipopolisacárido es en los gram negativos el que más puede activar estas células y genera factor tisular. Factor tisular activa la cascada de la coagulación y va a generar fisiopatológicamente lo que conocemos como la anemia. Entonces, esquemáticamente, factor 7, factor tisular, exposición de colágeno, que genera el trombo activándose la cascada de la coagulación por su vía intrínseca. Entonces, esquemáticamente lo mismo, ¿cierto? Factor tisular, activación del factor tisular, que es el 7 activado, ¿no es cierto? Este va a activar el factor 10, que es donde convergen las dos vías, la intrínseca y la extrínseca, y este factor 10 activado pues dispara toda la cascada y formándose los trombos. Eso sería fisiopatológicamente por un lado, pero recordemos, pues esto sería lo que acabamos de ver. Está por el otro lado plasmina en el sistema fibrinolítico, y este es el inhibidor del activador del plasminógeno tisular, y esa plasmina nos va a degradar los trombos de fibrina, generando productos de degradación de fibrinógeno. O sea que esto aquí es bien importante porque hay otras enfermedades que pueden simular TID, o sea, la púrpura trombocitopénica trombótica, y una de las cosas que nos puede ayudar a diferenciarla es los productos de degradación del fibrinógeno. La PTT también consume plaquetas, el dímero puede estar elevado, o sea, donde hay trombos el dímero se nos va a elevar, pero los productos de degradación del fibrinógeno son los que nos pueden ayudar a diferenciar una CID de una PTT. Entonces, por un lado tenemos formación de fibrina, por otro lado, para remoción de esos coágulos de fibrina, esto se nos traduce en trombosis de pequeños vasos también, y nos lleva a una falla multiorgánica. O sea, toda la microcirculación se va dañando. Otra vez esquemáticamente lo que está pasando: por un lado, trombos microvasculares, esto hay consumo de plaquetas y nos va a dar trombocitopenia, al haber el consumo de factores de la coagulación y consumo de plaquetas, vamos a tener sangrado, y los trombos en la microcirculación nos van a llevar a falla orgánica. Esta es una diapositiva, o sea, vamos a ver glóbulos rojos fragmentados, como la microcirculación está tapada, los glóbulos rojos les cuesta pasar por ahí, y vamos a ver esquistocitosis y glóbulos rojos fragmentados, y también tenemos vasos sanguíneos con trombos de fibrina. Bueno, entonces, y hablando de la etiología como tal, ya lo dijimos, no es una enfermedad primaria, pero es un desorden secundario, múltiples eventos disparadores como diferentes enfermedades. Entonces, esto es esquemáticamente, aquí no ven, pero digamos que la primera causa de CID va a ser las enfermedades infecciosas. Ahora vemos una por una para que veamos las más comunes. Cáncer, ya vimos que una puede ser aguda, la otra crónica, complicaciones obstétricas, abortos retenidos, abortos sépticos, embolismo de
poliembolia tisular, estamos hablando del trauma como tal o cualquier otra enfermedad sistémica, hipertensión maligna, corazón, una causa. Las enfermedades infecciosas ven que más o menos un 40% de las causas de coagulación intravascular diseminada lo pueden desencadenar enfermedades bacterianas, enfermedades virales, riquecias, parásitos, y digamos que la septicemia es la que más se ha asociado. Y también se puede asociar con otro virus o bacterias, digamos que eran las más comunes. El cáncer ocupa más o menos el 30%, y ya llevamos un 70% sumado al otro. Y esta es la leucemia promielocítica aguda, una leucemia amiloide aguda en la clasificación Fabre-Sale 3, que es un freno en la maduración, hay mucho promielocito, y estos gránulos producen una serie. Esta es la, digamos, en hemato-oncología, la leucemia promielocítica es la, ¿cómo se llama? La más representativa que produce SID. Son pacientes que salen ya con leucocitosis, con tiempos prolongados, hay que sospecharlo. En la práctica clínica he visto que esta leucemia promielocítica, porque produce trombocitopenia, produce fiebre, y a nosotros nos llegan muchos pacientes de dengue, y no va a haber, hace un esterdio de sangre periférica, una menuda y una leucemia promielocítica. Esto es catastrófico, se mata a un paciente en 24 horas, he visto sangrados intracraneales, sangrados gastrointestinales, y el último paciente que vi, un joven, 28 años, con sangrado de árbol respiratorio, con hemofisia, murió. Y hay que correrle y para que lo tengan en cuenta. Otras enfermedades hematológicas, la leucemia mielomonocítica, cáncer de próstata, tenemos bien representativo, y los otros cáncer de pulmón, mama y tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal he visto SID, por ejemplo, con cáncer gástrico en pacientes jóvenes. Si no la sospechamos, no la vamos a tratar. El 10% de complicaciones obstétricas, ya hemos hablado del embolismo del líquido amniótico, ya hemos hablado del aborto séptico y los fetos retenidos, también como posibles causas de coagulación intravascular diseminada. El trauma, están las quemaduras, el shock cardiogénico, a veces con el infarto de miocardio nos puede desencadenar una SID, y a veces, si no estamos sensibilizados, no la podemos diagnosticar. Las fracturas, el trauma craneoencefálico se pueden asociar. Y les había dicho ya que el trauma craneoencefálico a veces se aumenta la presión endocraniana y no se sabe exactamente cuál es el mecanismo fisiopatológico, por qué una injuria cerebral intracraneal nos desencadena una SID que se vuelve una enfermedad sistémica. Enfermedades sistémicas, miren, hipertensión maligna, no creería que esta definición posiblemente esté cambiada, el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o las reacciones transfusionales. Son muchas las enfermedades que pueden desencadenar eso. Entonces hasta ahí vimos la definición, vimos la clasificación, vimos la fisiopatología y las posibles enfermedades que nos pueden desencadenar una SID, pero debemos estar atentos y por lo menos sospecharla para darle al paciente más oportunidad. Ya entrando a lo que es el tratamiento, hay varias guías en la literatura, pero los que más posiblemente han estudiado SID son los británicos y los japoneses. De hecho, algunas conductas de manejo son basadas en estudios japoneses, como vamos a ver. Entonces, yo quería compartir estas guías británicas, no son del 2009, pero aún están vigentes, sobre guías para el manejo, diagnóstico y tratamiento de la coagulación intravascular diseminada. Entonces, en ese artículo, miren que están los criterios de la Sociedad Internacional de Hematología y Trombosis, los criterios del Ministerio de Salud de Japón y los criterios de la Sociedad Japonesa de Hematología como tal. Entonces, digamos, toman diferentes puntos. Si tenemos la fisiopatología, vamos a ver que debe haber una condición desencadenante, o sea, para
algunos grupos es esencial, por ejemplo la sociedad internacional es esencial que nosotros tengamos una enfermedad de base para poder pensar en una CID, una sepsis o cualquier de esas enfermedades que vimos. Y miren que para todos los grupos acá es esencial tener este punto. El Ministerio de Salud les apunta también. Los síntomas clínicos para la sociedad internacional no, para este otro grupo, sangrado sí, y que tenga así para este otro grupo. Nosotros generalmente estamos utilizando esta para que no nos enredemos tanto. Yo no soy tan amigo de las tablas y eso que vemos en redes que tienen puntos, entonces meses y tiene 2 puntos y que aquí dicen mayor o igual. Yo solo, personalmente lo detesto. A mí me gusta más manejar conceptos. O sea, yo tengo una enfermedad de base, tengo un paciente coagulopático, la puedo estar sospechando y me apoyo en criterios de laboratorio. Entonces, más que aprenderse datos como tales, tengamos eso en cuenta. Miren el frecuente de plaquetas. Obviamente, la disminución plaquetaria es uno de los criterios, como vamos a ver. Entre más bajo nivel de plaquetas, pues más fuerza tiene el diagnóstico de CID. Los marcadores relacionados con fibrinas, el modelo de incremento, o entre más alto, pues más valor va a tener. Lo mismo el fibrinógeno es esencial. Los productos de degradación nos van a incrementar y el fibrinógeno nos va a consumir, ¿vale? Los puntos de fibrinógeno cambian de laboratorio a laboratorio, pero por lo menos un fibrinógeno por debajo de 100 está bien consumido y nos puede hacer sospechar la CID. Y la prolongación del PT. Obviamente, entre más prolongado, más probabilidad de que tengamos una CID. Para la sociedad internacional, más de 5 puntos, sumando esto, pues hace el diagnóstico. Pero además que la tabla como tal era la que yo les decía, es decir, tener en cuenta si tengo un paciente con una enfermedad de base, coagulopático, trombocitopénico, con fibrinógeno consumido, con productos de degradación elevados, con un dímero elevado, pues no arma el diagnóstico de CID. Bueno, esto es un poquito más desglosado, el score diagnóstico de la ley internacional. Se evalúa el riesgo. De esto, lo más importante, lo que más quiero rescatar es que esto es dinámico. Lo que el paciente va a ir cambiando, es decir, en 12 horas puedo tener plaquetas en 100.000 y en otras 12 horas pueden estar por debajo de 50.000, como en el caso que vimos. También que les toca que estarlo revalorando constantemente. Y más o menos para este grupo pues se toma como puntos de corte mayor o igual a 5 puntos. Entonces, bueno, la CID, ya lo dijimos, causa la generación de trombina in vivo. Hay una mala adaptación de los mecanismos compensatorios a los fibrinolíticos como de coagulación. Hay que mirarlos bien marcados, ya los vimos, producto de degradación de fibrinógeno, dímero medio, un hemograma, ¿sí? Y fisiopatológicamente más o menos ya vimos qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, esquemáticamente, estimulación de la coagulación, trombosis intravascular, hipoperfusión de tejidos, daño isquémico, consumo de factores de coagulación, incapacidad para formar un coágulo estable, se nos manifiesta en sangrado, y una activación secundaria de la trombolisis también nos puede producir sangrado. Entonces, volviendo a retomar lo que era una CID aguda, una que era explosiva, se instaura rápidamente, y volviendo a recalcar, perdón que sea tan repetitivo, se nos va a manifestar por sangrado en tejido subcutáneo, o sea, como en el caso que vimos, y en piel y membrana y mucosa, esas son las características grandes, y oclusión de la microcirculación. Entonces, múltiples sitios de sangrado, recordemos el caso que vimos, equimosis en piel, membrana mucosa, sangrado visceral, isquemia de tejido por otro lado. Estas son, digamos que es de las más representativas, la meningococcemia, como nos da este tipo de lesiones. Pero la sepsis en general, de que hemos tenido la oportunidad de estar en las unidades de cuidado intensivo, uno de los pacientes sépticos que sangran por todas partes,
se les transfunden plaquetas, les transfunden plasma, les transfunden crioprecipitado y si lo que estamos diciendo es verdad, o sea, primero hay que manejar la causa de base y segundo, ahora vemos el tratamiento, que eso, como dije en una conferencia pasada, es generar prurito, porque una forma de frenar ese sistema es precisamente con heparina. Si ponerle heparina a un paciente que está sangrando, la gente no lo acepta muy bien. Bueno, la ascitis crónica, ya vimos que la manifestación más grande es la trombosis, que puede ser profunda o arterial, y o trombosis en venas superficiales, o trombosis en sitios diferentes. Entonces, por ejemplo, esta es una necrosis de los dedos en un paciente con una ascitis crónica. Al diagnóstico, además que ya resaltar, hablamos en la aguda, plaquetas bajas, acá pueden mirar la crónica, normales, elevadas o bajas, en la crónica digamos que no, el consumo de plaquetas no se da, el sistema de coagulación se alcanza a dar un poquito más, el fibrinógeno está bajo, los productos de grasa son elevados y hay consumo de los factores de la coagulación. En la ascitis crónica no se ve tanto, o sea, digamos que es más oscilante y es más difícil. Más para el diagnóstico, los signos y síntomas, los hallazgos en el laboratorio y generalmente siempre los diagnósticos diferenciales. Esto, en inglés, como les había dicho, más o menos un análisis de 5 reportes, 900 pacientes, donde se miran las anormalidades del laboratorio más comunes en los pacientes que tienen CID, evaluando lo que estamos viendo, antitrombocitopenia, niveles de fibrinógeno, PTT, niveles de fibrina, que se miraban, o sea, que era lo más común. Entonces, el recuento plaquetario, miren que la trombocitopenia se observa en el 98% de los casos con coagulación intravascular diseminada, y los recuentos menores de 50.000 se observan en el 50% de los casos. Entonces lo traen textualmente porque el 98% es una cifra bien alta, que significa que los pacientes que tienen coagulación intravascular diseminada, lo principal es el consumo de plaqueta. Los productos de grasa de fibrinógeno y quimioné, una sensibilidad impresionante del 95% para el diagnóstico, pero muy baja especificidad. Sensibilidad para, recordemos, pacientes de prueba positiva que realmente están enfermos. El problema del número D es que da muchos falsos positivos. No debería tomarse en pacientes mayores de 65 años, pacientes que tengan reposo prolongado, pero tenemos un número de cuantitativo muy alto, pero nos afianza un poco el diagnóstico. Y tiene una buena especificidad, es decir, si es negativo, nos descarta muy bien la probabilidad de que haya una CID. Los tiempos de coagulación, el PTT y el PTT activado, miren que no son tan comunes, se miran más o menos en la mitad de los pacientes en este análisis de los 5 estudios, y hay que tener cuidado pues que tenga déficit de vitamina K o pérdida de proteínas de la coagulación, sangrados masivos como otras probabilidades. El fibrinógeno, para el diagnóstico de CID solamente se ve el 28% de los pacientes que tienen CID severa, o sea, no están buenos. Ya más o menos vamos haciendo una idea. Es decir, lo primero que vamos a ver es número de aumentado y consumo de plaquetas básicamente. El extendido de sangre periférica, lo que nosotros hacemos es pinchar con una agujita el dedo del paciente, extenderlo en una lámina y se va a ver para ver si hay esquistocitos. Realmente no es muy bueno, solamente se pueden tener hallazgos que nos sugieran una CID solamente en el 10% de los casos. Entonces, más o menos esta diapositiva es muy importante porque trombocitopenia menos de 150.000, fibrinógeno consumido menos de 100 miligramos por decilitro, productos de degradación de fibrinógeno aumentado o dímero aumentado más de 1000 nanogramos, y por lo menos el PTT activado más de 20 segundos como criterio diagnóstico. Nosotros vamos a ver cómo pueden consumir factores de la coagulación. Ya viendo eso, vamos a ver el tratamiento. Y el tratamiento está encaminado básicamente a tratar el desorden de base. O sea,
digamos que eso es lo primordial. O sea, es una sepsis, si usted no controla la sepsis, difícilmente va a lograr controlar la CID. Y es el mensaje más grande cuando el tratamiento, o sea, tratar el factor desencadenante. La terapia de reemplazo, terapia con heparina, y vamos a ver otros tratamientos. Entonces, nos remitimos a las guías británicas. Solo puse una diapositiva nuevamente para tratar el desorden de base que desencadena la CID y las recomendaciones en cuanto al sangrado. Miren que en los pacientes que tienen CID sangrado o que tengan alto riesgo de sangrado, como los pacientes en postoperatorios o que tengan procedimientos invasivos con plaquetas menores de 50.000, debería considerarse la transfusión, o sea, el grado de nivel de evidencia 4. Aquí también quería hablar un poco porque a nosotros los hematólogos, o sea, con referencia a las demás especialidades, nos cuesta, ¿no? Para nosotros 50.000 es un número seguro de plaqueta. Y en teoría ese proceso podría realizar procedimientos, transmitirlos a las demás especialidades es complicado. Yo llevo a pacientes con plaquetas de 70.000 a reemplazos valvulares sin ningún problema. Pero hablando por ejemplo con los cirujanos, y es que el mínimo valor de plaquetas es de 100.000. Y eso no, y lo tienen en sus guías y todo, y eso ha habido un poquito de choque. Si el paciente no está sangrando y no se sometido a ningún procedimiento invasivo y tiene 30.000 plaquetas, no debería transfundir. ¿Sí? Eso también, no sé, las medicinas a las plaquetas menores de 100.000 ya empiezan a generar también plaquetas menores de 100.000. Si no tiene sangrado no hay problema. De hecho nosotros transfundimos de plaquetas en los pacientes hematológicos menores de 20.000 si tienen visceromegalias o fiebre, menores de 10.000 sí, porque pueden tener cualquier riesgo de sangrado, menores de 50.000 si no tienen sangrado activo o no tienen riesgo de sangrado, los dejamos quietos. Pero aún así, miren en la práctica, también hago 40 intensivos, o sea, que con plaquetas de 60.000, de 70.000, o sea, los transfunden. Bueno, la administración cuando tenemos PT prolongado, PT activado prolongado, la transfusión de plasma fresco congelado debería ser basada en test de laboratorio. Y también nuevamente se mira si hay sangrado por un sitio activo. Porque si nosotros transfundimos de rutina, vamos a perpetuar la CID. Entonces, o sea, digamos que la transfusión de plasma fresco en pacientes que no tengan buena reserva cardíaca, contraindicaciones para sobrecarga de fluidos, se puede dar concentrados de complejo proteínico. Y el se llama OPA3, comercialmente es el derivado proteínico purificado, muy costoso, es una opción y la sobrecarga es base menor. Y en pacientes con severa hipofibrinogenemia se debería dar concentrados de fibrinona o precipitado. Pero todas estas medidas son transitorias, es decir, vamos a manejar la causa de base y la terapia transfusional solamente pues, en caso necesario. Este es un artículo, ¿no es cierto?, experimental sobre a voluntarios sanos que inducen activación de la coagulación dándoles endotoxina. ¿No es cierto? Es un estudio bonito, no nos detengamos mucho ahí, pero básicamente lo que está en niveles de factor 10 activados para medir si la cascada de coagulación se activó, suministrándoles el lipopolisacárido, o sea, los nanogramos por kilo en voluntarios sanos. Y otros, y estos recibieron unos heparinas no fraccionadas y otros heparinas de bajo peso para ver qué pasaba. Se usan unas sepsis controladas entre comillas en voluntarios sanos y miran el factor 10A y el ardoplasma tisular, el factor 7A. Entonces ven el placebo, bueno, aquí están. Aquí están, la bolita es
la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso el triángulo, y perdón, placebo es la bolita, la heparina no fraccionada el triángulo, la heparina de bajo peso la bolita negra. Entonces los de placebo, aquí el factor 10 activado, miren que está en un nivel casi serio, detectable, es decir, esas son las horas, minutos, perdón, después de haberles infundido el hipopolisacárido. Y miren, o sea, esto significa que hay consumo de antibióticos activados, o sea, que el sistema de la coagulación está activado. Y esto se frena cuando se le suministra, bien sea heparina convencional o heparina de bajo peso. Esto es bonito porque es uno de los primeros que es una forma de modular el sistema de la coagulación, es la de heparina. A veces hay que darle heparina a un paciente que está sangrando, o sea, la gente como que no lo acepta, pero es una forma de ganar tiempo y de modular el sistema de la coagulación mientras manejamos una enfermedad de base. Algo parecido pasa con el inhibidor activador de plasminógeno y muy diferente con el factor 7. Esto es parecido, o sea, miren los niveles de limerodense, acá no los veamos, pero los niveles de limerodense, o sea, entre más trombo en la circulación, más niveles de limerodense vamos a tener. Donde hay trombos, hay limerodense, entre más trombos tenga yo, el limerodense va a estar más alto. Entonces, aunque hay limerodense positivo, ante la infusión del hipopolisacárido, es más alto cuando se les da placebo, es decir, que de alguna manera las heparinas modulan un poquito ese imbalance fisiopatológico que hay. Entonces, es una de las cosas, la terapia con heparinas de bajo peso puede ser una solución a este problema del desorden de este control. Entonces, en CINE, donde es predominante los fenómenos trombóticos, el tromboembolismo o púrpura fulmina, cualquier fenómeno trombótico no debería considerar dosis de heparinas. Y se arma la discusión sobre cuál es mejor, ¿sí? Las heparinas no fraccionadas o la heparina convencional. Y los pacientes críticos que no tengan historia de sangrado, pues deberían hacer su tromboprofilaxis. Entonces, dando un poquito de eso, ¿sí? Precisamente los al principio, los japoneses son los que más han estudiado, y ellos estudiaron esta heparina, la F860, que es la heparina para coagulación intravascular diseminada, es un estudio doble ciego comparándolo con heparina convencional. No vamos a entrar en detalle del estudio, pero sí, o sea, la heparina utilizan a dosis de 75 en antifactor por kilo por día. Recuerden esto, que es por kilo por día, es en infusión continua, frente a heparina, 240 unidades por kilo por día, la heparina convencional frente a la heparina, 75 unidades por kilo por día por 5 días continuos, en 126 casos, 125 al final, y digamos que hay un aumento de síntomas de sangrado del 33% en el grupo de la heparina fraccionada contra 18.5% en el grupo de la heparina convencional. Entonces, se dice que la tasa de seguridad con la heparina en este estudio más o menos es del 93% y es significativamente mejor que con la heparina convencional, que es del 79%. Esto es como las variables sociodemográficas del estudio. Serían hombres y mujeres, 61 casos en el grupo de la heparina, 33 contra 28, y heparina convencional 35 hombres contra 28 mujeres. Eran pacientes de todas las edades, de 20 a 30 años hasta 70 años, con diferentes pesos, de 40 a 70 kilos, más o menos eran comparables. Ya vimos los resultados. Esos los pacientes con de acuerdo a las enfermedades encadenantes, como la leucemia es uno de los, sobre todo esta promielocítica, ya les dije que es una de las que más se desencadena, pues la ponen aparte. Están en enfermedades infecciosas, enfermedades vasculares, complicaciones obstétricas, más o menos en números equiparables en ambos grupos, con los resultados que acabamos de ver. Entonces, esto es los días de tratamiento, son 5 días. Aquí uno tiene más o menos y se está midiendo el PTT activado y se está comparando las dos heparinas, el Frangi contra la heparina convencional,
a las dosis que acabamos de ver, y se está viendo la actuación del PTT, y en este estudio particular se favorece más el uso de la heparina con un intervalo de seguridad aceptable. Entonces, este es de la sociedad italiana, otra guía, o sea, que nos habla del tratamiento de la serie como tal, y ellos lo que hacen es evaluar los estudios donde están comparando lo mismo, los heparinas de bajo peso, sí, un estudio con 56 pacientes, y toman el estudio que acabamos de ver, que es el estudio de los japoneses, donde se está comparando dosis de fragmento de 75 unidades de 150 para el segundo grupo en función continua, hay una mortalidad del 11%, y 10% en el otro grupo, y no son muertes no relacionadas en las escalas de INE. O sea, digamos que ya sabemos que heparina no fraccionada o heparina convencional o heparinas de bajo peso nos van a modular la sepsis, pero no sabemos la dosis. Entonces lo que están comparando ahí, 150 contra 75, que 75 es una dosis aceptable, porque a las dosis mayores nos puede incrementar el riesgo de sangrado. Sin embargo, digamos que no es estadísticamente significativo. Otro estudio de los japoneses, este es el abstract, más o menos está hablando de lo mismo, o sea, no nos detengamos tanto, pero más o menos está hablando de 75 unidades con 150 unidades, y la utilidad global de fragmento fue 66.7 en el grupo 1 y 58.6 en el grupo 2. O sea, utilizar dosis mayores no demuestra que sea más efectiva, y digamos que con el estudio que les estoy mostrando se toma como dosis de tratamiento 75 unidades por kilo por día. Recuerden que es en infusión continua, o sea, no es de alguien año, todos estamos acostumbrados a la subcutánea, pero nadie lo utiliza, no sé si alguien aquí la haya utilizado en infusión, pero es para el manejo. O sea, se coloca la ampollita en una bomba como si fuera el heparina. Esto, se acuerdan que yo les dije que en el grupo 1 dijimos que el score de DIRES, el score del grupo internacional, dijimos que era un score dinámico y se está evaluando. Más o menos en el grupo 1, que era 75 unidades al día 5, los resultados son un poquito mejores, es decir, caía en puntos con el uso de heparina 75 unidades por kilo por día. Y la actividad global de fragmento en el grupo 1, ¿no es cierto?, para 66.7 contra 58.6 a favor de la dosis de 75 unidades por kilo por día. Este es el otro grupito que me hablaba, el consenso de expertos para coagulación intravascular diseminada de Japón. Estas son las recomendaciones del grupo, y más o menos, aunque se está hablando que para una no fraccionada, pues se miran los metaanálisis, ¿no es cierto? Y no hay diferencia para ellos, para estos grupos, no hay diferencia estadísticamente significativa, y la evidencia es para usar heparina no fraccionada en el tratamiento de hígado no es tan fuerte. Los japoneses están más a favor de utilizar heparinas de bajo peso, y para ellos, de hecho los estudios los hicieron ellos, se utilizaron la heparina para el tratamiento de IDE, que es el Ministerio de Salud de Japón. O sea, ellos hablan pues, de una reducción de malla orgánica con una P estadísticamente significativa, mientras que con heparina no fraccionada no hizo el estudio que acabamos de ver. Entonces, digamos que todo apunta a que el uso de la heparina de fragmento a las dosis que vimos, 75 unidades por kilo por día, sería una terapia aceptable para el manejo. Entonces, esto digamos que este es el Mercedes Prieto, ya es de Venezuela, o sea, como para traer algo más local de los latinos. Tuve la oportunidad de conocerla, y ellos sí difieren un poquito
hablando de que pues, se puede utilizar una infusión continua, dosis bajas de 300 a 500 unidades por hora, pero se habla de heparinas no fraccionadas, es lo que recomiendan ellos. Los agentes antifibrinolíticos, estamos hablando de ácido tranexámico, se aumenta el riesgo de tromboembolismo fatal y no están recomendados de rutina. O sea, uno de los tiene, como el paciente está sangrando, pues coloquemos el ácido tranexámico y vamos a seguir como tal, no. Los diagnósticos diferenciales, enfermedad hepática, déficit de vitamina K, la sepsis, la PTT que también les había nombrado. Yo creo que esa es la última. Y bueno, muchas gracias. No sé si haya preguntas. Quería hacerlo bien práctica, que se entienda, que seamos sensibilizados. Es más común de lo que uno cree. Lo otro es a ver pacientes sangrando y colocarle heparina no es fácil. La última discusión de caso fue con el enfermo de posgrado con el médico y el doctor Cañas. Encuentran a una paciente con lupus, él es reumatólogo, que tiene una hemorragia uterina normal y él le va a colocar carne y esa fundación médica le fue todo el mundo encima y la muchacha sobrevivió y se salvó, pero a cualquiera le da susto. Pero está ganando tiempo, ¿no? Para tratar la enfermedad de base. No sé si hay preguntas, comentarios. Las preguntas de ella todos me dan razón. ¿Sí? ¿Han diagnosticado CNS? Sí. Se debería diagnosticar más, se llama un chabuz y a veces el último caso que hay un paciente que gastaron la mitad del precipitado de la clínica y el paciente falleció, posiblemente porque no está, era una sepsis coronaria pneumona y como ahí como de crío, posiblemente había que colocarle su goteo y llamar al infectólogo para tratar de controlar la sepsis, la única forma posiblemente que se lo haga al paciente. Es como el último anécdota así fácil, corto, que el último caso clínico. ¿Qué manifestaciones focales pueden encontrar? Hay sangrado fácil, o sea, por pizza, sangrado por mucosa, lo que más puede llegar a ver. Pero en caso que usted que es ontólogo, no diría lo más sano es una sepsis, ¿no? Un paciente séptico y empieza a deteriorar clínicamente muy rápido. O sea, es bien catastrófico. Más o menos. Listo, no sé si alguien más. En el paciente séptico y que tenemos una UCI sospecha de un CID, a partir de qué valores consideramos iniciar plaqueta en este paciente y plasma fresco con el agua. Bueno, entonces, bueno, ahí uno le da prioridad si hay sangrado activo, o sea, con tiempos prolongados o con trombocitopenia, uno lo colocaría, ¿sí? Trombocitopenia es difícil porque una vez ve plaquetas de 50.000 en paciente con sangrado activo, entonces no tiene que ver clínicamente qué es lo que está pasando. Si PT está prolongado, pues entrarías a reemplazar más con crío. No sé por qué para nosotros, los hematoncólogos, las plaquetas de 50.000, o sea, excepto que haya un sitio potencial de sangrado evidente, no queda donado eso, casi no, generalmente no transfundimos. Si tiene un paciente con sangrado activo en sitios no usuales, con plaquetas de 20.000, de 30.000, pues no tendría que colocar. El sitio de inserción de un catéter no es un sitio incomún. En las plaquetas de 20.000, el sitio de inserción del catéter está grande y grande, hay que ponerle ese paciente plaqueta. Es muy clínico, digamos que no hay un parámetro como tal.
Pero para nosotros 50.000 es un límite de seguridad. A veces para otras especialidades no, ellos quieren tener plaquetas en 100.000, 1.000. Pero en términos generales es eso. O sea, si tú tienes una trombocitopenia, a veces sangran por, tú trabajas en UCI, por sitio de sangre arterial, por sitio de inserción de catéteres con plaquetas de 20, 30.000, uno debería colocar, y si PET está prolongado también reemplazar fibrinógenos si está por debajo de 100 y reemplazar precipitado y factores de coagulación, más o menos eso.